Continuamos con el estudio de la Carta de Santiago. Ya hemos avanzado bastante en este estudio y llegamos a la pregunta número 10. Hemos visto que le hemos dado el formato de un autoexamen de madurez espiritual. Y es que lo que Dios persigue por medio de su palabra para los salvos es que podamos usar la palabra de Dios para conocer su voluntad y luego de que ya hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, iniciemos un camino. La Biblia le llama santificación, un camino por el cual nosotros podamos avanzar en madurez, para que lo que antes hacíamos ya no lo practiquemos, sino que cada vez hagamos las cosas más parecido a lo que Cristo haría. Eso es madurez. Entonces, esta secuencia de preguntas que hemos extraído de la carta de Santiago, que son 12 preguntas y ya vamos por la número 10, iniciando el capítulo número 5, de los 5 que tiene la carta, dice así: he aprendido a emprender, comerciar y prosperar de forma justa y recta. Aquí está hablando de lo que hacemos todos los días para poder proveer a los nuestros del sustento de cada día. Y muchas veces pensamos que lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas, que es nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra energía la que logra producir todo eso. Y no nos damos cuenta que Dios es el que permite que nosotros podamos crecer, prosperar y proveer y proteger a los nuestros. Pero hemos aprendido a hacer todo eso de una manera justa y recta, o vivimos una doble vida. Por un lado, con los hermanos que nos congregamos somos una cosa y otra muy diferente cuando estamos ya en los negocios. ¿Somos así? ¿Tenemos una doble vida? Este tipo de preguntas tratan de confrontarnos. Y la carta de Santiago completa está confrontando a creyentes salvos, redimidos por la gracia de Dios, pero que continúan en su naturaleza pecaminosa viviendo como que no conocieran al Señor, como que no conocieran la voluntad del Señor. Sin embargo, también la misma carta nos deja ver claramente que no eran creyentes que no tuvieran luz, tenían luz. Parte de lo que vamos a ver hoy dice: el jornal de los obreros ha sido retenido por ustedes. El jornal de los obreros, el salario, ha sido retenido por ustedes. ¿Por quiénes? Esta carta no está escrita para incrédulos. Esta carta está escrita para salvos. Y entonces quiere decir que dentro de los mismos salvos estaba ocurriendo este tipo de injusticia grave. Hacer riqueza y prosperar no es pecado. No es pecado. No estamos obligados de parte de Dios para ser agradables a Él que tengamos que hacer votos de pobreza. No es así. La riqueza por sí misma no es mala. Y la pobreza por sí misma no nos lleva a ser agradables a Dios. No ese es el punto. Esa es una interpretación errónea de los pasajes de la Biblia. Pero las riquezas acumuladas con injusticia, eso sí es pecado. Hacer riqueza y prosperar no es pecado, pero si lo hacemos con injusticia, entonces nos atenemos a la ira de Dios, y eso es algo terrible. Todo esto lo vamos a ver en el pasaje que está en capítulo número 5 de la carta de Santiago, versículos 1 al 6. Y dice así: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego.
Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Esto es una advertencia muy seria y también muy vergonzosa, porque es una advertencia que no tendría por qué hacerse en medio de salvos. Todos deberíamos haber ya entendido, sea que tengamos muchos bienes o que no tengamos muchos bienes, deberíamos haber entendido que nada que nosotros tengamos, sea poco, sea mucho, nos acredita delante de Dios. Que si somos salvos es por su pura misericordia, porque nos ha sido dado por su gracia algo que no merecíamos y no nos ha sido dado lo que realmente merecíamos. Pero cuando nosotros, después de ser salvos, empezamos a olvidar ese tipo de cosas, entonces empezamos a cometer injusticias, terribles injusticias, que llevan a la necesidad de escribir advertencias como esta. Antes de empezar a ver a fondo ya este texto, vamos a orar, pidiéndole a Dios que Él nos dé sabiduría. Y vamos a ver que hay mucho de este texto que aplica a cada uno de nosotros, aunque no tengamos gran riqueza y gran poder, aplican a nosotros. Pero oremos, pidiéndole al Señor sabiduría para poder interpretar correctamente. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar textos como este, en la carta de Santiago, que tú le permitiste a él escribir inspirado por tu Espíritu como una seria advertencia para el creyente que, a pesar de haber recibido misericordia y gracia, continúa viviendo en una manera injusta, incorrecta, cometiendo muchos pecados que no te agradan a ti, Señor. Y peor aún, haciéndolo con luz, conociendo la verdad. Y Señor, deseamos en nuestro corazón permitir que tu Espíritu trabaje en nuestra vida. Perdónanos si no lo hemos hecho hasta el momento. Perdónanos si hemos sido injustos, negligentes, descuidados con nuestra vida cristiana y no hemos dado el testimonio que deberíamos dar a la sociedad. Pero ayúdanos, Señor, porque sabemos que en ti podemos cambiar. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Amén. Santiago le está hablando a ricos que amasan fortuna con injusticia. Y lamentablemente, como ya lo sabemos de esta carta, porque ya hemos visto 4 capítulos de esta carta, él está hablándole a salvos, a creyentes, a miembros de una congregación cristiana del siglo I. Y para incluir una advertencia, él no estaba pensando solamente en terceras personas, incrédulos que están haciendo esto. Él sabe a la hora de escribir que hay muchos salvos que pertenecían a la congregación a la que él estaba escribiendo, que eran judíos convertidos, que estaban cometiendo graves injusticias y habían acumulado riquezas sin percibir que algo grave les iba a venir como disciplina. Y él está advirtiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí no se trata solo de criticar al rico, porque muchos caemos en la tentación de solo dedicarnos a criticar a aquel que tiene riqueza y poder, pensando que él es el que está causando los problemas, él es el que está causando todas las injusticias. Y no vemos que cada uno de nosotros, si tuviera la riqueza y tuviera el poder y la autoridad que muchos de ellos tienen, probablemente seríamos iguales o peores. Pero no lo queremos ver.
No nos gusta verlo así. Manejar riqueza y poder no es fácil. A veces no somos sensibles para entender que el rico también tiene muchas luchas, especialmente el rico que es salvo, tiene muchas luchas y tiene más tentaciones y diferentes que la que muchos de nosotros podamos tener. Ellos viven rodeados de tentaciones y les toca muy difícil, muy difícil. ¿Qué tipo de tentaciones puede tener alguien que tiene riqueza y poder? Pues la tentación de acumular solo por el placer de poseer más, cada vez más. Esa es la tentación que puede llevar al pecado de avaricia. ¿Qué otra tentación? La tentación de retener pagos a trabajadores, a colaboradores, a proveedores de bienes, de servicios, de materias primas. Retener pagos sin que exista una causa justa, sin que sea justificable. Y esa tentación puede llevar fácilmente a un delito de estafa. Se le ha querido dar un tinte de estrategia contable, el hecho de jinetear el dinero de trabajadores y de proveedores para permitir que ese dinero pase unos días más en el banco y gane un poquito más de intereses. Pero todo eso no son estrategias, eso es pecado y se llama estafa. Otra tentación en la que se ven envueltos aquellos que tienen riqueza es la tentación de derrochar sin pudor delante del necesitado y sin sentir ningún remordimiento, a pesar de que saben que esa riqueza que están derrochando es producto de robo. ¿A qué pecado lleva esa tentación? A un pecado de infamia. Y vemos, son palabras muy fuertes. Y el cuarto pecado que toca este pasaje es la tentación de despojar con abuso y con violencia al indefenso de sus bienes y de sus posesiones. Ese es un pecado de crueldad. Quien es así, quien comete ese tipo de pecados, verá las consecuencias en esta vida y en la eternidad. De eso podemos estar totalmente seguros. Y esta carta lo confirma, da garantía de que hay consecuencias. Este tipo de acciones tienen consecuencias, aunque parezcan que las leyes de este mundo podrían no alcanzar a estas personas y puedan terminar sus días en paz. No es cierto. Una persona que ha acumulado riqueza en forma injusta no vive en paz. Y además, nadie escapa del juicio divino. Es una advertencia clara, pero es una advertencia de un juicio inminente. Y esta palabra inminente la vamos a ver, porque tiene varios sentidos. ¿Qué dice el primer versículo? Dice, oigan ahora ricos. ¿Qué ricos? ¿Todos los ricos? No, debemos siempre aclarar. Son los ricos que han acumulado riqueza por medio de la avaricia, la injusticia y el abuso. Ese tipo de rico. No son todos los ricos. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos narra de ricos que apoyaron la obra de Cristo y de Pablo y de otros. Entonces, no está hablando de ellos. No está hablando de riqueza en general. Está hablando de riquezas injustas obtenidas para avaricia y por medio del abuso. Y oigan ahora, es como que Santiago estuviera diciendo, llegó el momento en esta carta para hablarles a ustedes. Así que siéntense y escuchen. Voy a exponer el ofensivo contraste de su estilo de vida
con el estilo de vida que le toca vivir a aquellos a los que están ustedes sometiendo, usando su riqueza, su poder y su autoridad. Es grosero. Ustedes creen que lo tienen todo y que hasta tienen su futuro resuelto y garantizado, pero no es así. Ustedes creen que solo los demás, los que no tienen, solo ellos necesitan de Dios. No es así. Esta es una seria advertencia sobre las riquezas injustas. Y quiero aclarar, porque este texto, junto con otros textos en la Biblia, se han usado para orquestar una teología de lucha de clases que ha respaldado la lucha armada en muchas sociedades, usando falsamente la Biblia. No es así. Santiago no está proclamando acá una lucha de clases. Cristo lo dejó muy en claro con sus propios discípulos, que estaban en algún momento pensando en términos puramente humanos acerca de la distribución de autoridad entre ellos. Y Jesús los pone en su lugar. Le dice, así que Jesús los reunió a todos luego de este incidente en que estaban queriendo determinar ellos mismos quién era el más importante. Y dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero, y esta palabra es importante, pero, a diferencia de cómo el mundo maneja las cosas, entre los hijos de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, entre los salvos, las cosas no van a ser así. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Eso no enseña el mundo. El mundo te lleva a empodérate, súbete, elévate. Tu autoestima debe estar hasta arriba. Eso no enseña la Biblia. Eso, si se enseña en una congregación, es anti-Biblia. La Biblia nos advierte que cada uno de nosotros tenemos que tener de nosotros una opinión correcta. No inflarnos más de la cuenta. Oigan ahora, ricos. Y veamos, ya que tocamos el tema de la lucha de clases, veamos rápidamente cómo es que se ha vendido la lucha de clases a lo largo de la historia. Y siempre se nos expone que hay una clase dominante, y esto no está fuera de la realidad, sucede la mayoría de las veces. Hay una clase dominante que tiene mucho poder y riqueza. Y en la mayoría de sociedades también hay otro grupo, una clase dominada, que es débil y pasa muchos problemas porque es pobre. Entonces, ¿qué sucede? Hay una constante fricción en estas dos clases. Y entonces la lucha de clases lo que hace es que exacerba el deseo de liberación de parte de la clase dominada en contra de la clase dominante al punto de llevarlos a las armas. E incluso se ha usado la Biblia, mal usado la Biblia, para respaldar esta lucha armada. Y entonces viene una guerra civil, una guerra entre hermanos, una guerra fratricida. ¿Y cuál es el propósito final? Porque se vende de esta manera. Finalmente lo que queremos es conseguir que todos seamos una sola clase, sin clases sociales, sin diferencias. Todos podamos decidir y todos podamos prosperar. Y eso se oye lindo, se oye perfecto. Sin embargo, la historia ha demostrado que eso es una triste utopía. Eso no sucede. ¿Qué es lo que realmente sucede en aquellas sociedades donde la lucha de clases se ha llevado a la práctica? Porque se ha comprado esa idea de parte de políticos, de parte de religiosos. ¿Qué ha pasado?
que al concluir este proceso de lucha, emerge una nueva clase dominante, que es poderosa porque ha vencido en batalla, pero aún es pobre porque no ha logrado quitarle la riqueza a los que antes la tenían. Y hay una nueva clase dominada, que era los que antes eran poderosos, pero ahora son débiles porque fueron derrotados, pero aún mantienen su riqueza, porque lograr quitarle la riqueza a las personas lleva tiempo. Pero con el tiempo finalmente se estabiliza todo y hay una nueva clase dominante. La que antes era débil y pobre, ahora es una nueva clase dominante, poderosa y rica. Y la que antes era la clase dominante, ahora es una clase dominada, débil, pobre. ¿Y qué va a suceder con esto? Una nueva lucha de clases. Si nos damos cuenta, aquí no ha sucedido más que una permuta de clases. ¿Por qué? Porque nuevamente hay alguien dominante y hay alguien dominado. Alguien con poder y alguien en debilidad. Alguien con riqueza y alguien en pobreza. El mundo es así, porque a Satanás le interesa que el mundo se mantenga de esa manera. Y no hay forma de que la religión pueda resolver esto. Porque la religión que manipula el texto bíblico y manipula la revelación de Dios, nos quiere hacer creer que la religión tiene la posibilidad de resolver esto. Y Cristo ya lo dijo claramente, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? ¿Con las armas? Jamás lo hizo Cristo así. Él no se dedicó a cuestionar, a tratar de que el imperio, el emperador, los tribunos, los gobernantes se convirtieran en gobernantes justos. Él sabía que muchos de ellos estaban gobernados por Satanás y entonces jamás iba a venir justicia de parte de ellos. ¿Qué es lo que propone Cristo? Que la salvación Él la ha ganado en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. ¿De qué se salva? No se salva del sufrimiento en este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Cristo está garantizando que acá no estamos libres de sufrimiento, pero que nuestra vida puede ser una vida de paz, de gozo, de contentamiento, sabiendo que nuestro Dios tiene control de todo. E incluso, si nos mataran, nuestra vida eterna ya está asegurada si hemos creído en Cristo. Eso es resolver las cosas de una manera contundente. Y además de eso, cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a poner un alto. Pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces, todo esto siempre ha generado gran inquietud. Y hay teólogos que han tomado fracciones de la Biblia sin su contexto y han armado teologías que se han hecho muy famosas, especialmente en regiones de Latinoamérica, muy famosas en esta lucha de clases que no es bíblica. Continúa el versículo 1 y dice, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. El texto original, que está en griego, debería traducirse más bien como lloren o giman aullando. No es llorar y aullar dos cosas separadas, sino que el llanto va a ser con aullidos, con gemidos. Y eso lo que está diciendo es algo que es un sufrimiento grave, gravísimo. E Israel, a lo largo de la historia, había tenido experiencias de ese tipo. Cuando por su rebelión las 10 tribus del norte, cuando el reino se dividió en dos, las tribus del norte, rebeldes y sordas al llamado de los profetas,
para salir de la injusticia, humillarse delante de Dios, pedir la misericordia de Dios, y no lo hicieron. Finalmente ellos fueron invadidos por los asirios. Tiempo después, la tribu de Judá y Benjamín continuaron también, a pesar de la advertencia de los profetas, continuaron en su camino de injusticia, hasta que los babilonios los invadieron. Entonces, la totalidad de las tribus de Israel pararon en manos de asirios y babilonios, en el destierro, en tierras lejanas, y muchísimos de ellos murieron en esas campañas bélicas. La historia continuó, los griegos hicieron lo mismo, sometiendo a todo el mundo, los romanos también sometieron al mundo, incluyendo la región de Palestina. Así que ellos tenían experiencia. Ezequiel 7:19 dice, la plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos. Las miserias que vienen, el sentido de esta palabra vienen es de inminencia. Vienen sobre ustedes. Y pronto, 20 o 23 años después, estaría ocurriendo el sitio de la ciudad sagrada, de la ciudad de Jerusalén, por parte de los romanos. ¿Por qué? Porque los judíos habían iniciado una revuelta que había llevado al Imperio Romano a no encontrar otra opción más que someter por la fuerza a los judíos. Y para eso tuvieron que sitiar la ciudad de Jerusalén. Pero no solo esa ciudad, muchas ciudades fueron sitiadas y destruidas. Y en cuenta una de ellas, la defensa liderada por Flavio Josefo, que a la vez era un cronista, un escritor, un historiador judío. Y él escribió todos los horrores que vio en su propia ciudad, una ciudad pequeña, la de Jatápata, pero también a él, a la hora de que su ciudad cayó en manos romanas, le fue perdonada la vida, porque los romanos sabían la calidad de persona que era Flavio Josefo. Le perdonaron la vida y eso le permitió a él continuar con su crónica del asedio de la ciudad de Jerusalén. Y cuando uno lee estos libros escritos por Flavio Josefo, como Guerra de los Judíos, uno ve lo horrible, el horror que se vivió dentro de la ciudad de Jerusalén. Una hambruna terrible, al grado que las mujeres mataban a sus hijos y los cocinaban y se los comían por el hambre. Eso ya había ocurrido también y había sido advertido por Ezequiel, por Jeremías, por Isaías. Si siguen en esta su rebeldía contra Dios, Dios va a mandar castigo. Pues Santiago está escribiendo en el siglo I algo similar, una advertencia a quienes están cometiendo injusticias, acumulando riquezas por medio del abuso. Va a venir un momento, está diciendo Santiago, donde su riqueza va a actuar en su propia contra. Y cuando uno lee en los detalles del sitio de Jerusalén, uno encuentra cosas horribles, como por ejemplo, llegó el momento que los romanos sintieron cierta piedad por los que estaban sufriendo dentro de la ciudad y declararon que aquel que se rendía y salía en solitario, sin nada, le iba a ser perdonada la vida, si salía de la ciudad. Entonces sucedieron dos cosas. Mucha gente empezó a salir huyendo del asedio y eran perdonados por los romanos, pero dentro de la ciudad empezaron a detectar quiénes querían rendirse y empezaron dentro de la ciudad a matarlos, porque estaban desmoralizando al resto. Bueno, ya toda la ciudad estaba desmoralizada porque estaban sufriendo hambre. Pero según los que estaban dentro de la ciudad, podían todavía aguantar el asedio. Y eso, por supuesto, no fue posible. Pero también, hablando de ricos que iban a sufrir aullando, sucede que muchos ricos tomaron la oportunidad que los romanos estaban dando para salir de la ciudad. Sin embargo, para no perder mucha de su riqueza,
la cambiaron por joyas, por perlas, por oro, por plata, y se lo comían, y se lo comían, y se lo comían, y se lo tragaban, al grado de que no había apariencia que ellos estuvieran saliendo con riqueza, pero estaban dentro de sus estómagos y dentro de su sistema digestivo. Tenían joyas que se habían comido antes de salir del asedio. Bueno, los romanos los miraban, les perdonaban la vida y continuaban ya con libertad. Pero cuando se filtró la información de que había ricos que estaban comiéndose la riqueza y aprovechando la libertad del asedio que daban los romanos, empezaron a detectarlos. Y entonces, después de que los romanos los liberaban, los detectaban en los caminos y los mataban y los abrían para registrarle todo el sistema digestivo. Cosas terribles. Y yo las cuento porque están escritas, son historia. Historia que ocurrió 20 o 23 años después de que Santiago escribiera esto. ¿Y sobre quiénes ocurrió? Sobre judíos. Sobre judíos. Las riquezas eran una perdición, al contrario de una bendición, eran una perdición, porque a causa de la riqueza, entonces ya todo el que salía de Jerusalén podía sentir que iba a ser víctima de un asalto en el camino, lo iban a matar y partir en dos para buscar riquezas dentro de él. Pero también el sentido de inminencia viene también de la segunda venida de Cristo. Y acá no solo pensemos, eso saber si va a ser este siglo, el siguiente siglo, saber cuándo va a ser. Toda persona que muere para Él ya terminó la historia. Para Él ya no hay nada más que esperar lo que venga. Y va a depender de lo que hizo en vida, de las decisiones que tomó en vida, especialmente la decisión de salvación, lo que le espere en el futuro. Entonces, no es simplemente, saber en el siglo entrante va a ser tal vez la venida de Cristo. Podría ser hoy. Para mí podría ser hoy. Estoy preparado, estoy listo para dar cuenta de lo que he hecho. ¿He acumulado riquezas con justicia o tengo que esperar entonces de parte de Dios vergüenza en el tribunal de Cristo si yo soy un salvo o castigo eterno si yo soy un incrédulo? Espero eso, quiero eso. Y si no, hay que cambiar. Hay tiempo para cambiar mientras estemos con vida. Isaías 13:6 dice, giman en el día del Señor. Giman que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Isaías advirtiendo, Jeremías lo advirtió, Ezequiel lo advirtió y no fueron escuchados. Santiago lo está advirtiendo y muchos no escucharon. Ahora, ¿en qué aplica eso para nosotros? Ese es el punto que tenemos que buscar. ¿Cómo eso puede aplicar a mi vida? Y ahí tenemos que regresar a saber que todos nosotros tenemos la capacidad de cometer estos mismos pecados al momento de tener la opción de hacerlo. Y ni siquiera tiene que ser en gran escala, en muy pequeña escala. Si yo tengo un poco de autoridad, un poco de recursos, los aprovecho para sacar ventaja injusta de eso poco que tengo y acumular un poquito más. No solamente el rico comete eso, yo también lo puedo cometer. Versículo 2 dice, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Estamos hablando del primer pecado de estos 4 que advierte el pasaje para los ricos. La avaricia. Sus riquezas, sus ropas. ¿Cuál es riqueza? ¿La de cualquier rico? ¿La de cualquier persona? No. Esto no es un ataque en general a los ricos, eso ya lo vimos. Está hablando del patrimonio de los ricos que son soberbios, injustos, avaros y crueles. De ellos está hablando. De esos ricos que parecen tener la conciencia cauterizada.
De ellos está hablando. ¿Cómo está su patrimonio? Lo que tienen está podrido y está comido de polilla. Cuando hablamos de podredumbre, estamos hablando de algo que ya causó sepsis, que está descompuesto, está corrupto, está contaminado y tiene olor fétido. Así es como Dios ve la riqueza injusta, como riqueza fétida. Sin embargo, el ser humano ve todo tipo de riqueza con gran admiración, sin ponerse a pensar cómo ha sido adquirida esa riqueza. Pero Dios no es un ser humano y Dios no se equivoca. Él ve el corazón y sabe si esa riqueza es justa, si esa riqueza va a ser para bendición de la persona que la ha adquirido y bendición de personas que rodean a la persona que ha adquirido con justicia esa riqueza. Dios lo sabe. Y también habla de que esa riqueza está comida de polilla, está devorada, está convertida en harapos inservibles. Toda esa gloria convertida a ojos de Dios en harapos inservibles. Miren cómo habla Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo, cuando ha recibido una ofrenda que le enviaron estos hermanos de la iglesia de Filipos, que habían trabajado con mucho esfuerzo y con dedicación para juntar esta ofrenda y enviársela a Pablo. Ellos sabían, porque ya Pablo había trabajado con ellos un tiempo y estaban agradecidos con la labor de Pablo. Y ellos decían, es bueno que otros puedan escuchar. Vamos a apoyar a Pablo. Y le enviaron una ofrenda. ¿Qué era esa ofrenda? Dinero. ¿Era cierto nivel de riqueza que le mandaron? Probablemente no mucha, pero al fin y al cabo era riqueza. Esa riqueza, a diferencia de la riqueza adquirida con injusticia, esa es una riqueza que tiene olor fragante, porque está bien adquirida y tiene un buen propósito. Entonces, no tenemos que ver esto como una advertencia a todo tipo de riqueza, una advertencia a todo tipo de rico. No, depende qué hay en el corazón de cada uno. Versículo 3 dice, su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes. Y oxidado, katá, la palabra original, debe traducirse como corroído hasta el fondo. Ese es el sentido de katá, una corrosión que ha llegado a penetrar tan profundo que ha echado a perder, ha arruinado totalmente la cosa sobre la que cayó esta corrosión. Ahora, cuando habla aquí de que su oro y su plata se ha oxidado, también tenemos que entender que esto es una metáfora. ¿Por qué? Porque los metales nobles, como el oro y la plata, no se oxidan, no sufren el problema de oxidación. Y hay pocos materiales que pueden actuar sobre estos metales para causarles algún daño. El agua regia, por ejemplo, es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico concentrado. Esto mezclado sí puede atacar el oro y la plata, pero acá está hablando de oxidación. Entonces, cuando aplica oxidación a oro y plata, está hablando de una metáfora. Pero ¿qué es lo que hace la oxidación en aquel metal que está definitivamente oxidado hasta lo más profundo? Es que lo ha echado a perder. Entonces lo que está diciendo en sentido metafórico es que este oro y esta plata se han echado a perder, se han arruinado, no sirven para nada, no tienen ya ningún valor, ningún propósito. Ese es el sentido de metáfora. Lo que consideran valioso se ha arruinado totalmente. Y esa herrumbre será un testigo. Lo que quede después de la oxidación, de ese echarse a perder, será una evidencia en su contra. ¿Saben cómo es? Como una evidencia contundente, una pieza de evidencia clave en manos de un fiscal. Así es esto. Esa evidencia de la herrumbre, de esa riqueza acumulada
con injusticia y que no tuvo nunca un propósito de bendición, va a ser la evidencia que va a acusar a quienes lo usaron, a quienes lo hicieron. Los va a acusar. Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Eso dice Pablo en su carta a Tito. Tito 6:7. Nada trajimos y nada podemos llevarnos. Por eso a veces no se comprende el afán con que muchos se dedican toda su vida y son ya viejos y siguen afanados, haciendo riqueza sin siquiera pensar que ni siquiera están disfrutando la riqueza que están haciendo. Solo la están acumulando. ¿Para quién? Y es muy probable que esa riqueza ni siquiera obre para bendición de los herederos. No fue para bendición del que la acumuló, porque gastó su vida acumulando sin aprovecharla. Y no va a ser de bendición para los herederos, que jamás se esforzaron en crear esa riqueza y se van a dedicar a derrocharla. Continúa el versículo 3 y dice, y consumirá su carne como fuego. Esa riqueza que los cegó para no ver que su prójimo los necesitaba, que los hizo ver ante el indefenso como que ustedes fueran un fuego destructor. Ahora eso mismo se volteará en contra de ustedes. ¿Quién está diciendo esto? Está diciéndolo Santiago, a creyentes. Si yo estoy de alguna manera involucrado en cosas así, en delitos de ese tipo, en crear riqueza por medio de injusticia, de robarle a otro contratos por medio de corrupción, todo eso es injusticia. Por supuesto que se acumula riqueza, sí, pero es una riqueza que va a obrar en nuestra contra, a menos que tomemos una decisión radical. Esas consecuencias de las que advierte Santiago y la Biblia completa advierte son en esta vida una total falta de paz, falta de satisfacción, falta de realización. Y si somos salvos, tenemos con toda seguridad que esperar la disciplina de Dios si continuamos en rebeldía. Si somos salvos y morimos con delitos como estos, en el tribunal de Cristo, públicamente se va a decir delante de todos y delante de Cristo que a pesar de haber tenido la oportunidad de hacer el bien con la riqueza, no lo hicimos. Y si no somos salvos, esto será para el fiscal que finalmente dicte sentencia. Ese juez justo que en el tribunal del gran trono blanco va a dictar sentencia eterna para todo aquel que no quiso creer. Porque hay pecado que lleva a la muerte. Esto lo escribió el apóstol Juan hablando de pecados cometidos por creyentes que a sabiendas no abandonan su pecado. Dios puede llegar a una disciplina tan fuerte que les quite la vida. ¿Por qué buscar eso? Termina el versículo 3 con este texto. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Y esta frase es difícil de interpretar. Y para poderla interpretar correctamente necesitamos ver el contexto. Aquí en el contexto ha hablado de personas que sistemáticamente han acumulado riquezas por medio de injusticia. Y no se dan cuenta estas personas que lo han hecho, que lo que están acumulando para sí mismos es juicio. En los últimos días, esta situación de abuso sin consecuencias aparentes está llevando a sus autores ricos a un final trágico. El tiempo se acaba y la verdadera justicia está llegando. De la justicia de Dios nadie escapa. Romanos 2:5 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Por qué esperar eso?
¿Por qué esperar eso? Yo me conozco perfectamente a mí mismo y yo sé si yo estoy involucrado en esto. Entonces, ¿qué me toca? Aparte de pedirle perdón a Dios, tengo que tomar pasos radicales e inmediatos para evitar que Dios me tenga que corregir. El segundo pecado es el pecado de la estafa. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos. Segundo pecado grave. ¿Qué es el jornal? Es el pago que se daba al final del día por una jornada, de ahí viene la palabra jornal, de una jornada de trabajo. Y para un trabajo sencillo, el pacto social era que se pagara alrededor de 1 denario. Y tanto el monto como la duración de la jornada eran pactados. No podíamos decir que era injusto si se daba 1 denario por un trabajo de todo un día o si era injusto si se daba 1 denario por un trabajo de 1 hora. No podemos decir eso. Jesús lo aclaró en una parábola que él estaba enseñando. Dice, una persona salió a contratar jornaleros para que trabajaran su campo. Y salió temprano a las 6 de la mañana y pactó con ellos que iban a trabajar todo el día por 1 denario. Luego a las 9 de la mañana, a las 12 por otros, a las 3 por otros y finalmente a las 5 por otros últimos que iban a trabajar solamente 1 hora. Y con todos pactó 1 denario. Todos estaban de acuerdo. Entonces, este mismo pasaje dicho por Cristo hace ver que no, si hay un pacto mutuo y si se aceptan mutuamente las condiciones, el pago es justo. Aunque a uno se le pague 1 denario por 1 sola hora y a otro se le pague 1 denario por 12 horas de trabajo. Era justo. Era justo. El punto no es ese. El punto acá es que ya han cegado. Pasado. Ya se ha hecho. Sus campos ya han sido trabajados. Un trabajo por trato fue concluido y sin embargo no se ha cumplido con el pacto que se había hecho. ¿Y cuál es el pacto? Al terminar el trabajo te pago. No se cumplió. ¿De parte de quién? No del jornalero. Él cumplió, él hizo la tarea. Del que tenía que pagar, no pagó. Eso es una injusticia grave. Es jinetear el dinero de otros, de mis proveedores, de mis colaboradores. Jinetear su dinero. ¿Para qué? Para ganar yo más dinero en los bancos. Ha sido retenido. Ese rico falta intencionalmente al pacto que habían hecho. Y ese incumplimiento sin razón justificada es robo, es estafa. Muchos se han hecho ricos con esa, entre comillas, estrategia de negocios, a la que le llaman jinetear. Y muchos contadores públicos y auditores han aceptado esto como una práctica correcta y deseable y admirada por sus empleadores, jineteando dinero de otros a favor de su empleador. Y eso no es correcto. No es correcto. Es un fraude común en las empresas que se hace con los proveedores también. Y el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés lo decía claramente, no defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Eso lo decía la ley. Y aquí estaba hablándole Santiago a judíos que conocían la ley. Ese salario retenido clama contra ustedes. Eso no debería ocurrir nunca, menos viniendo de parte de salvos contra sus jornaleros, contra sus trabajadores, contra sus proveedores. Pero esa injusticia ha sido ya presentada delante de Dios. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Sus gritos desesperados pidiendo urgentemente justicia han llegado a oídos del Señor. Porque contaban con ese pago para cubrir sus gastos y ese pago no fue dado. Sin ese pago, tanto el obrero como su familia pasarán hambre, pasarán penas, pasarán dificultades. Sin embargo, ese rico
injusto está haciendo oídos sordos a ese clamor y es insensible. Por eso el clamor ha sido elevado a una instancia superior. Dios se hará cargo de eso, a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios no hace oídos sordos a la injusticia. Él defiende. Tengámoslo por seguro, Él defiende. No estamos desamparados, porque su defensor, dice Proverbios 23:11, porque su defensor es muy poderoso y contra ti defenderá su causa. Aquí se le está hablando a un rico injusto. ¿De quién va a defender a esos que están siendo agraviados por él? Su defensor es muy poderoso y contra ti, rico, injusto, defenderá su causa. Y tú te vas a ver cara a cara directamente con la ira del Señor. Versículo 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. No hay problema con comprar algo lujoso. Tampoco la Biblia está diciendo eso. Lo que está hablando es que es injusto, es incorrecto vivir lujosamente y comprar cosas lujosas que son resultado del robo. Eso es un pecado. El derroche de riquezas producto del robo. Y hacerlo impunemente en presencia del agraviado es peor todavía. Eso es una infamia. ¿Y para qué? Simplemente para dar rienda suelta y sin control a los apetitos de la carne. Segunda Pedro 2:13 dice, creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman. ¿A quién le está hablando? A creyentes. Creyentes que no tienen dominio de sus apetitos. Y el versículo 5 termina con esta frase tan dura. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. La ilustración es grotesca. Es como de un animal de engorde cuyo único propósito es prepararlo, es cebarlo para el sacrificio. El que se ha enriquecido por medio de la injusticia, derrochando esa riqueza con desenfreno y descaro, vive sin estar consciente de lo corta que es su vida de placer, porque pronto vendrá el juicio implacable de Dios. Jeremías 25:34 dice, pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves. Y ahí es Jeremías el que está implorándole a Dios que haga justicia al ver todo lo que le están haciendo a él, a pesar de que él está advirtiendo del juicio que viene. Y compruebas la actitud de mi corazón para castigo. Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. No hay más que una disciplina severa. Y el cuarto pecado, el pecado de la crueldad. Dice, han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Ese tipo de crimen involucra dos pecados muy graves, el prevaricato y el expolio. Y déjenme explicar un poco. Impartir justicia es atribución exclusiva de los jueces. Por lo tanto, en este texto se puede entender y se implica que el rico ha comprado la voluntad del juez para que cometa prevaricato y entonces emita un veredicto injusto a sabiendas de que el perjudicado es inocente. El rico ha logrado eso con su riqueza y con su poder. Y también ha tratado y logrado despojar a alguien de algo con injusticia y con violencia. Y eso es expolio. Expoliar a alguien es quitarle lo que tiene de una manera injusta. Otra forma de entender esto es por medio del contexto. Es dejar al obrero sin su pago. Es como condenarlo a muerte. ¿Por qué? Porque el agraviado no tiene ninguna oportunidad para defenderse. ¿Por qué? Porque el rico ya ha tomado todas las medidas estratégicas
para reducir el riesgo al mínimo. ¿Cómo? Comprando la justicia, abusando del que no se puede defender. ¿Saben qué recuerda eso? La historia de Nabot, de la viña de Nabot y del rey Acab con su esposa Jezabel. Y Jezabel orquestó un complot para declarar culpable de algo que no era culpable Nabot, para que lo mataran. Y entonces que el rey pudiera tomar la viña, expoliar los bienes de Nabot para su enriquecimiento personal. Esos son ejemplos bíblicos de este tipo de pecados. El tema general de esta carta es que si yo digo que soy salvo, entonces debo demostrarlo con hechos. Y el tema específico de esta sección es que he aprendido a emprender, a comerciar y a prosperar de forma justa y recta. He aprendido a hacerlo como un salvo, he aprendido a hacerlo así. Si así lo hago y estoy creciendo económicamente, ánimo, estás bien. Solo recuérdate de aquellos que tienen necesidad y que puedan necesitar de los recursos que Dios te ha permitido aprender a hacer. Otros pueden necesitar y tú puedes ser de bendición. Pero si no, si sigues practicando cosas que el mundo practica, estrategias que el mundo practica, debes parar de inmediato. Dios ve lo que haces y te va a disciplinar. Haz lo que hizo Zaqueo. Zaqueo había acumulado riquezas por medio de injusticia, pero cuando él conoció al Señor y entendió el Evangelio, él mismo dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y el resto, si alguien ha ofendido y le he robado, le devuelvo, multiplicado lo que le robé. Eso es una persona que ha entendido. Y si haces eso, Él te va a dar paz en medio de tu prosperidad. La paz que no has tenido, la vas a tener. Y tú vas a poder ser de bendición para otros, y también esa riqueza que has acumulado va a ser de bendición para ti mismo. ¿Qué podemos concluir? Dios no se opone a que prosperemos económicamente. Es más, Él sabe que su obra necesita de este tipo de personas talentosas para hacer riqueza. Tal como ocurrió durante el ministerio de Jesús, de Pablo, de Pedro, había hombres y mujeres que tenían riqueza porque tenían el talento para hacer esa riqueza y ayudaban a la obra para subsidiar los gastos de quienes estaban dedicándose a enseñar, a predicar. Tampoco debemos ver al rico injusto como un caso perdido. No es así como lo presenta. En Cristo siempre hay oportunidad de enmendar y cambiar. Sin embargo, si decidimos continuar en el camino de injusticia, nos atenemos a la disciplina de Dios, que puede llegar a ser muy severa. Él quiere que seamos humildes y que reconozcamos nuestro pecado, porque entonces Él va a obrar con misericordia, y que esa riqueza que hemos creado con injusticia lleve bendición a otros. Como salvos, no debemos seguir los métodos que usa el mundo. No es nuestro llamado. Con Cristo es posible hacer fortuna con justicia. Si tenemos habilidad para hacer negocios, para hacer riqueza y para tener ganancias, y además queremos ser justos, Dios nos va a permitir crecer económicamente en medio de la justicia. Sí es posible. No necesitamos el abuso, no necesitamos la corrupción, no necesitamos la injusticia. Dios es fiel y Él nos va a dar a todos lo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, gracias porque esta palabra que es fuerte nos llega muy profundo, y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que hacer cambios, que hay cosas que aunque sea en pequeño estamos haciendo de la misma manera que hacen los ricos injustos. En pequeña escala nosotros también lo estamos haciendo. Ayúdanos a todos, Señor, para que cada quien podamos enmendar donde debemos enmendar. Y sabemos, Señor, que tú tienes misericordia y compasión de aquellos que se humillan, y queremos ser de ellos, Señor.
Oramos en el nombre de Cristo. Amén.